Imagina por un momento el torbellino de ideas que pasan por tu cabeza en estos momentos. Esa voz interior que nunca calla, que comenta, juzga, analiza incluso estas palabras que lees ahora. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte quién está, después de todo, detrás de este diálogo incesante? Es curioso cómo la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida escuchando este monólogo sin cuestionarnos nunca sus orígenes. Aceptamos como naturales estoy pensando y seguimos adelante, pero ¿es realmente así? ¿Estás creando estos pensamientos o simplemente aparecen en ti, como nubes que se forman en el cielo? Y si esa voz eres tú, ¿quién es el oyente que la escucha? ¿Quién es consciente de estos pensamientos? ¿Esta conciencia no sería también parte de ti? Esta aparente paradoja, entre el hablante y el oyente dentro de la misma mente, revela algo extraordinario acerca de la naturaleza de la conciencia. Exploremos juntos este fascinante enigma. No como un ejercicio intelectual, sino como una invitación a descubrir algo profundo sobre tu propia existencia, algo que puede transformar por completo la forma en que vives cada momento. Comencemos con algo que estás experimentando ahora mismo. Mientras sigues estas palabras, hay una voz en tu cabeza que las repite o comenta, ¿no es así? Tal vez esté diciendo sí, eso es verdad o no estoy segura de eso o incluso a qué se refiere. Ahora presta atención, si miras con atención, notarás algo sorprendente. No se puede predecir con certeza qué dirá esa voz a continuación. Si pudiera, no habría razón para que existiera. Sería como leer un libro sabiendo cada palabra de memoria, el acto de leer sería completamente innecesario. Y, sin embargo, tenemos el fuerte sentimiento de que esa voz somos nosotros. Estoy pensando, decimos. ¿Pero somos nosotros quienes producimos los pensamientos o simplemente nos suceden a nosotros? Creemos, casi instintivamente, que porque los pensamientos aparecen en nuestra mente, nos pertenecen, como si fuéramos arañas tejiendo telas. Pero cuando intentamos encontrar al pensador, aquel que supuestamente inicia cada idea, nos enfrentamos a una situación intrigante. Pruébalo ahora mismo, intenta pensar en tu próximo pensamiento. ¿Qué será? No lo sabes, ¿verdad? Solo te das cuenta cuando ya ha aparecido. Entonces, ¿quién está pensando? Podemos decir que es el cerebro, tal como late el corazón o respiran los pulmones. Pero no decimos estoy golpeando mi corazón o estoy respirando mis pulmones a menos que estemos controlando nuestra respiración a propósito. Reconocemos que son procesos autónomos. ¿Y si el pensamiento fuera exactamente así? ¿Qué pasaría si las ideas aparecieran en la conciencia como olas en el océano, no separadas de él, sino como movimientos del todo? Esa voz interior no es tanto tu creación sino un proceso del que eres testigo. Fue moldeado por todo lo que experimentaste, tus padres, tu educación, los libros que leíste, las conversaciones que tuviste, la cultura en la que creciste. Entonces, cuando esta voz habla de yo, mío o mío, ¿a quién se refiere realmente? ¿Es tu verdadero yo o simplemente un personaje que has ensayado toda tu vida? Esto nos lleva a una de las mayores ilusiones de la existencia humana, la forma en que confundimos a este narrador interno con nuestro propio yo. Desde que aprendimos a hablar, nos han enseñado un juego extraño. Nos ponen un nombre y nos dicen tú eres Juan o tú eres María, como si este conjunto de sensaciones, sentimientos y vivencias se pudieran resumir en una sola palabra. Con el tiempo, vamos construyendo una historia, nací en tal fecha, tuve tales padres, estudié en esta escuela, tengo estos talentos y estos defectos, soy este tipo de persona. La voz en nuestra cabeza se convierte en la narradora de esta biografía, actualizándola constantemente. Me gusta el jazz, pero odio la ópera, no soy bueno en matemáticas, soy sensible con mi apariencia. Y así sucesivamente, tejiendo un personaje ficticio que tomamos por nosotros mismos. Pero aquí está el error más profundo, confundimos al actor con la persona real. Es como ver una obra de teatro y involucrarse tanto que olvidas que son los actores actuando. Pero en este caso la obra dura toda la vida y acabamos olvidándonos de que es solo una representación. Este yo separado, este ego, como lo llamamos en Occidente, o Maya, como lo llaman los budistas, no es una entidad real. Es un proceso. Algo que hace tu organismo, no algo que es. Piénselo,
Cuando decimos pienso o siento, ¿qué es ese yo que piensa y siente? Si intentas señalarlo, ¿qué encontrarás? ¿Tu cuerpo? Pero esto cambia constantemente, cada 7 años se renuevan prácticamente todas las células. ¿Tus recuerdos? También cambian, algunas se borran, otras se distorsionan e incluso algunas se inventan sin que nos demos cuenta. ¿Qué permanece constante? Solo este sentido del yo, este centro de gravedad narrativo al que se refiere la voz interior. Pero cuando la buscamos directamente es como intentar agarrar la propia sombra, cuanto más nos acercamos, más se nos escapa. Y, sin embargo, nos aferramos a esta ilusión con uñas y dientes. Tememos la idea de perderla, lo llamamos despersonalización o muerte del ego y lo consideramos un problema. Pero ¿y si el verdadero problema es precisamente este apego? Este yo separado es útil como convención social, al igual que el dinero. Todos estamos de acuerdo en que existe porque facilita determinadas interacciones. El problema comienza cuando confundimos convención con realidad, cuando creemos que este yo, esta voz interior, es nuestra verdadera esencia. Es como la imagen en el espejo, útil para arreglar tu cabello, pero no intentarías alimentarlo, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hacemos con este yo conceptual. Pasamos nuestras vidas tratando de satisfacer sus interminables demandas, estar a la altura de sus estándares imposibles, defenderlo de ofensas imaginarias. ¿Qué pasaría si dejáramos de confundir la voz con el yo real? Si la reconociéramos solo como una función de la conciencia, entre muchas otras? Quizás algo mucho más interesante que nuestra identidad familiar pueda revelarse. En el centro de esta investigación hay una paradoja intrigante. Cuando intentamos observar la voz en nuestra cabeza, seguir nuestros propios pensamientos, algo extraordinario comienza a suceder. Que necesitas aceptarlo como una verdad absoluta. No eres prisionero de tus propios pensamientos, eres el espacio que los contiene, el silencio que los precede, la conciencia que los observa sin dejarte definir por ellos. Imagina por un momento que tu mente es como una radio sintonizada en diferentes emisoras. Algunos transmiten noticias útiles, otros simplemente ruido estático y los hay que repiten viejas canciones que has escuchado 1000 veces. ¿Qué pasa si, en lugar de creer que eres el altavoz o la música, simplemente reconoces que eres el dispositivo que recibe la señal? No es necesario que se identifique con cada frecuencia que pasa por sus altavoces. Podrás ajustar el volumen, cambiar de emisora o incluso apagar la radio cuando quieras. La voz en tu cabeza no es diferente. Ella puede ser un instrumento, no la directora. Y aquí está la ironía más deliciosa de todas, cuanto más intentas silenciar esa voz, más fuerte se vuelve. Es como intentar no pensar en un elefante rosa, cuanto más lo intentas, más presente se vuelve. Pero cuando dejas de luchar, cuando simplemente observas el fluir de los pensamientos sin aferrarte a ninguno de ellos, sucede algo extraordinario. La voz pierde su poder. No desaparece, después de todo, es una herramienta útil, pero deja de ser un tirano. Te das cuenta de que no necesitas obedecerla, al igual que no necesitas creer cada palabra que escuchas en las noticias. Ahora considere esto, si la voz en su cabeza es en gran medida un eco de voces externas, ¿qué queda cuando la silencia? ¿Qué queda cuando dejas de narrarte, de juzgarte, de explicarte? No es un vacío, como muchos temen, sino una presencia más viva e inmediata. Es como quitarse las gafas de sol en un día soleado, de repente, el mundo ya no está filtrado, distorsionado ni interpretado. Él simplemente lo es. Y tú también. Hay una antigua historia sobre un maestro zen que, cuando se le preguntó acerca de la naturaleza de la iluminación, respondió, antes de estudiar el zen, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Durante el estudio, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Ahora, después de comprenderlo, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. ¿La diferencia? En la primera etapa, ves el mundo a través del filtro de tus ideas. En el segundo, cuestionas todo, incluso la realidad. En el tercero, ves las cosas como son, ni más ni menos. La voz en tu cabeza es como este filtro. Cuando lo reconoces como un instrumento y no como la realidad misma, el mundo se revela en su cruda simplicidad.
Y he aquí la pregunta que realmente importa: si no eres tus pensamientos, si no eres la voz que los narra, si ni siquiera eres el observador que los sigue, entonces ¿qué eres? No es una respuesta preparada, ni un concepto filosófico, sino una experiencia directa. ¿Alguna vez has tenido momentos en los que, por un momento, te olvidaste de ti mismo? Quizás sumergiéndote en el mar, bailando sin pensar, riendo hasta quedar sin aliento. En esos momentos, la voz desaparece. ¿Y qué queda? No la nada, sino una plenitud extrañamente familiar. Como si siempre hubiera sido esto, no el personaje, sino el escenario, no el actor, sino toda la obra. ¿Qué pasaría si, en lugar de pasarte la vida intentando entender quién eres, simplemente fueras? No como un proyecto a perfeccionar, no como una identidad a defender, sino como la conciencia que ya está aquí y ahora, observando todo esto sin necesidad de explicaciones. La voz en tu cabeza es solo un viejo hábito, una herramienta útil, pero no la esencia de quién eres. Y cuando dejas de confundir el mapa con el territorio, cuando dejas de creer que el menú es la comida, sucede algo sorprendente: descubres que siempre has estado en casa. No en la casa que construyó con palabras y recuerdos, sino en la silenciosa inmensidad que sostiene todas las casas, todas las palabras, todas las voces. Incluyendo que no se ciña a las palabras, sino que se revela en el silencio entre ellas. Y lo fascinante es que esta conciencia no es algo que debas lograr, ya está aquí, ahora, como el cielo que permanece quieto mientras pasan las nubes. No necesitas volverte consciente, ya eres conciencia. Lo que necesita cambiar es simplemente tu relación con lo que aparece dentro de ti. Piense en ello como un espejo. El espejo no se identifica con las imágenes que en él se reflejan: un rostro, un árbol, una tormenta. Él simplemente los acoge, sin apego, sin resistencia. Si el espejo empezara a creer que es el rostro reflejado, se volvería loco. Del mismo modo, cuando confundes la voz en tu cabeza con quién eres, vives en una prisión autoimpuesta. Pero cuando reconoces que esa voz es solo un fenómeno pasajero, como un reflejo en el agua, algo se libera. No es que los pensamientos desaparezcan, siguen apareciendo, como siempre. La diferencia es que dejas de ser arrastrado por ellos. Deja de ser el barco a la deriva y se convierte en el océano que lo sostiene. Y aquí está la paradoja: cuanto menos luchas contra la voz, más pierde su poder sobre ti. No es una batalla, sino un suave abandono. No es una negación, sino un reconocimiento. No necesitas silenciar tus pensamientos para encontrar la paz, solo necesitas dejar de prestarle atención. Porque, en el fondo, lo que llamamos yo no es el contenido de la mente, sino el espacio en el que ese contenido aparece. Es como confundir la pantalla de cine con las películas que en ella se proyectan. La pantalla permanece sin cambios independientemente del drama que se desarrolle. Y tú eres esa pantalla. Pero no nos equivoquemos, esta no es una abstracción filosófica. Es una experiencia sencilla, accesible para cualquiera que esté dispuesto a mirar. No requiere fe, ni rituales, ni intermediarios. Todo lo que necesitas es un momento de atención honesta. Pruébalo ahora, cierra los ojos unos segundos y observa lo que sucede en tu interior. No intentes controlar, no intentes comprender. Solo mira. Notarás que surgen pensamientos, como burbujas en un lago. Algunos se disipan por sí solos, otros parecen exigir su atención. Pero ¿qué pasa si simplemente los dejas pasar, sin apegarte, sin resistirte? ¿Dónde estás cuando los pensamientos se han ido? Es en este espacio, entre un pensamiento y otro, entre una respiración y otra, donde se revela la verdadera libertad. No es un lugar al que ir, es el lugar del que nunca saliste. Y a medida que esta conciencia se profundiza, sucede algo extraordinario: empiezas a ver que la separación entre yo y el mundo es una ilusión creada por la mente. No hay observador y algo observado, solo hay observación. No hay un pensador ni un pensamiento, solo hay pensamiento que surge y desaparece. Las tradiciones orientales llaman a esto no dualidad y es uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Porque si no hay una separación real entre tú y lo que observas, entonces el sufrimiento que surge de la soledad, del miedo, de la resistencia a lo que es, pierde su fundamento.
No porque lo ignores, sino porque te das cuenta de que nunca fue real. El miedo, la ansiedad, el sentimiento de carencia son todas olas en la superficie del océano. Y el océano no teme a sus propias olas. Por supuesto, la mente racional protestará. Ella dirá, ¿pero cómo puedo vivir sin pensar? ¿Cómo puedo tomar decisiones, planificar el futuro, aprender del pasado? Y la respuesta es sencilla, no es necesario abandonar el pensamiento, solo necesitas dejar de ser esclavizado por ello. El pensamiento es una herramienta, no un maestro. Cuando necesitas construir una casa, usas el martillo. Cuando termina, el martillo vuelve a la caja de herramientas. Pero imagina si llevaras el martillo todo el tiempo, golpeando todo lo que ves, incluso a ti mismo. Esto es lo que hacemos cuando permitimos que la mente domine cada momento de nuestra existencia. La verdadera inteligencia no está en el exceso de pensamiento, sino en la capacidad de utilizarlo cuando es necesario y dejarlo de lado cuando no lo es. Es como un músico que sabe cuándo tocar y cuándo silenciar. El silencio entre notas es tan importante como las notas mismas. Y es en este silencio donde la vida se revela en su plenitud, no como un concepto, sino como una experiencia viva, palpitante e inmediata. Así que la próxima vez que la voz en tu cabeza empiece a juzgar, a comparar, a preocuparte, pregúntate, ¿quién está escuchando esto? No es una pregunta que deba responderse con palabras, sino con atención. Porque la respuesta no está en el contenido de la mente, sino en la conciencia que lo percibe. Y esta conciencia no es ni tuya ni mía. Es la misma que brilla en los ojos de un extraño, que late en el corazón de un árbol, que danza a la luz de las estrellas. Es el tejido invisible que conecta todo. No tienes que creer eso. Solo mira. Solo mantente presente. Y cuando lo hagas, descubrirás que la paz que has estado buscando no está en algún lugar lejano, sino aquí y ahora, esperando que dejes de buscar. Fragmentos en innumerables formas, cada una creyéndose separada, cada una buscando algo que ya es. Y así nace el juego, la conciencia, en su totalidad, se esconde detrás de 1000 máscaras, y cada máscara, cada yo que tú y yo creemos que es, pasa toda su vida tratando de recordar lo que siempre ha sabido. Pero aquí está el secreto, olvidar es parte del juego. La búsqueda es el camino. Cada pensamiento que surge, cada emoción que nos arrastra, cada deseo que nos consume no es más que una invitación para que la conciencia se reconozca nuevamente. Y cuando eso sucede, cuando, por un momento, te das cuenta de que no es el torbellino de pensamiento sino el espacio silencioso en el que baila, el juego se revela. No tienes que ganar. No necesitas llegar a ninguna parte. La victoria ya se da en el simple acto de percibir. Imagínese a un niño jugando al escondite. Corre detrás de un árbol, se tapa los ojos y grita, nadie puede encontrarme. Pero de lo que no se da cuenta es que en el momento en que se esconde, ya la están viendo. El juego solo funciona porque hay alguien ahí, mirando, esperando el momento adecuado para decir, te encontré. Así es la conciencia. Se esconde en cada uno de nosotros, se pierde en los laberintos de la mente, se identifica con cada papel que desempeña y, sin embargo, nunca dejó de ser lo que siempre fue. El hallazgo no es un acontecimiento futuro. Es el reconocimiento de que nunca hubo separación. Y eso lo cambia todo. Porque cuando ves que la voz en tu cabeza no eres tú, que los pensamientos son solo nubes pasajeras, sucede algo extraordinario, dejas de luchar. Ya no es necesario controlar, resistir, aguantar. Las emociones aún surgen, los desafíos aún aparecen, pero los observas como quien observa una tormenta desde el interior de una casa sólida. Ya no eres la tormenta. Eres el cielo que lo contiene. Esto no significa que la vida se convierta en una calma eterna. Significa que incluso en medio del caos hay una quietud que no puede ser sacudida. Una certeza que no depende de nada externo. Puedes perderlo todo, dinero, salud, personas, y aún así saber, en el fondo, que hay algo que nunca se puede perder. Algo que no se puede tocar, porque es la esencia misma del tacto. Algo que no se puede ver, porque es la propia luz la que nos permite ver.
Y aquí está la ironía más hermosa: cuanto más te identificas con esta conciencia silenciosa, más parece conspirar la vida a tu favor. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no eres rehén de ellos. Las dificultades siguen existiendo, pero las afrontas con una claridad que antes no tenías. Las decisiones se vuelven más simples porque ya no estás dividido entre lo que deberías hacer y lo que quieres hacer. Actúas desde un lugar de plenitud, no de conflicto. Esto no es magia. Es la consecuencia natural de dejar de vivir en la superficie y empezar a habitar las profundidades. Es como si, toda tu vida, hubieras estado mirando el mundo a través de un cristal empañado y de repente alguien limpia la lente. Las cosas no han cambiado, pero ahora las ves como realmente son. Y lo más sorprendente es que este cambio no requiere ningún esfuerzo. No es algo que necesites conquistar. Es algo que ya eres. Lo único necesario es dejar de distraerse con lo que no es. Deja de creer que la voz en tu cabeza es la verdad absoluta. Deja de buscar respuestas afuera, cuando la respuesta siempre ha estado adentro, o mejor aún, cuando la respuesta está dentro de ti. Así que la próxima vez que te encuentres perdido en tus pensamientos, ansioso por el futuro o atrapado en el pasado, recuerda, no eres lo que piensas. Tú eres quien observa el pensamiento. Y este observador no tiene forma, ni límites, ni miedo. Él es libre. Siempre lo fue. Simplemente lo olvidaste. Pero el olvido, como todo, es solo una parte más del juego. Y el juego, después de todo, está hecho para jugarse. Los pensamientos no son creaciones aisladas de un yo cerrado, sino olas pasajeras en un océano sin límites. Y lo más fascinante es que, así como la ola no existe aparte del mar, tú no existes aparte de la conciencia omnipenetrante. Esa voz que insiste en decir yo, mi historia es solo un punto de referencia temporal, una convención útil, como un personaje de un sueño que ha olvidado que es el propio soñador. Pero el soñador no es el personaje. Es el espacio donde aparecen y desaparecen todos los personajes. Asimismo, tú no eres el contenido de tu mente, sino la inmensidad donde esos contenidos danzan. Y aquí está la sublime ironía: cuanto más te identificas con la voz, más te aprisiona. Cuanto más luchas por controlarlo, más fuerte se vuelve. Pero cuando simplemente lo observas, sin juzgarlo, sin resistencia, pierde su poder. No porque la domesticaste, sino porque reconociste que ella nunca fue tu enemiga. Fue solo un eco, una reverberación pasajera en el vasto salón de la conciencia. Imagina por un momento que eres el cielo y tus pensamientos son nubes. Las nubes van y vienen, a veces oscuras, a veces claras, pero el cielo permanece inalterado. Tú no eres la tormenta. Eres el espacio infinito que lo contiene. Y cuando pasa la tormenta, como siempre pasa, el cielo sigue ahí, intacto, radiante. Esta es la libertad que nadie te puede quitar. No es un logro, sino un reconocimiento. No es algo que logras, sino algo que ya eres. La voz en tu cabeza puede gritar, quejarse, planear, temer, pero no te define. Es solo un instrumento, una herramienta que la conciencia utiliza para jugar a ser humano. Y el chiste es magnífico. Porque en el fondo no pasa nada grave. Incluso el sufrimiento es parte del juego. Cuando comprendes esto, incluso el dolor se vuelve ligero. No porque lo ignores, sino porque sabes que, como todo, es pasajero. Es como ver una obra de teatro sabiendo que los actores, por muy emocionales que estén, solo están actuando. Puedes involucrarte, llorar, reír, pero nunca olvidas que es solo un espectáculo. Entonces, la próxima vez que la voz diga necesito, tengo miedo, no puedo, pregúntese, ¿quién habla? ¿Y quién escucha? Porque, al fin y al cabo, ambos son lo mismo. La separación es la ilusión. La unidad es la realidad. Y tú, amigo mío, siempre has sido, y siempre serás, la conciencia misma jugando a olvidarse de sí misma. Sensaciones, el peso del cuerpo en la silla, el aire tocando la piel, los sonidos que llegan a los oídos sin filtro. No hay necesidad de analizar, juzgar o nombrar, solo sentir. Porque en el momento en que te entregas a la experiencia pura, la voz pierde fuerza. No desaparece, pero deja de ser el centro.
Se convierte en un sonido más en el coro de la existencia, tan relevante como el canto de un pájaro o el susurro de las hojas. Y aquí está el secreto, la presencia no es algo que se consigue. Es algo que descubres. Como un buzo que, cuando abre los ojos bajo el agua, se da cuenta de que siempre ha estado sumergido en el océano. No es necesario crear conciencia, ya está ahí, sustentando cada respiración, cada pensamiento, cada emoción. Lo que puedes hacer es dejar de luchar contra la corriente y permitir que te lleve. Esto no significa pasividad. Al contrario, cuando dejas de ser rehén de la narrativa interna, tu acción se vuelve más clara, más precisa, más alineada con el momento. Imaginemos a un músico que, en lugar de preocuparse por el público o la siguiente nota, simplemente toca. La música fluye naturalmente, sin esfuerzo, porque él ya no intenta ser un gran artista, él es la música. Del mismo modo, cuando dejas de identificarte con el personaje que la voz insiste en describir, tus elecciones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en respuestas auténticas. ¿Y lo más sorprendente? Cuanto menos te aferras a la idea de un yo separado, más conectado te sientes con todo lo que te rodea. El miedo a la soledad desaparece porque te das cuenta de que nunca has estado solo. La competencia pierde su significado porque reconoces que el éxito de la otra persona no es una amenaza para el tuyo. Incluso el sufrimiento se transforma, el dolor físico o emocional sigue existiendo, pero ya no es una prisión. Se convierte en un movimiento más de la danza, algo que aparece y pasa, como una nube en el cielo. Por supuesto, la voz no se rendirá fácilmente. Ella susurrará, ¿pero qué pasa si pierdo mi identidad? ¿Qué pasa si me disuelvo en la nada? Ahí es donde está el truco. No te estás perdiendo nada, simplemente estás dejando ir una fantasía. La identidad que la voz defiende con uñas y dientes es una construcción frágil, hecha de recuerdos, etiquetas y expectativas. La conciencia que observa esta voz es indestructible, inmutable, libre. No necesita protección porque nunca ha estado en peligro. Entonces, la próxima vez que la voz diga necesito esto para ser feliz, pregúntate, ¿quién es ese yo que lo necesita? Cuando ella insista, no lo merezco, pregúntele, ¿quién dice esto y a quién? Y cuando ella intente arrastrarte al pasado o al futuro, recuerda, el único lugar donde ocurre la vida es aquí. El único momento que existe es ahora. No es un viaje para convertirse en alguien mejor. Es un viaje para darte cuenta de que ya eres todo lo que siempre has buscado. La voz en tu cabeza no es el enemigo, es solo un eco del universo que intenta recordarse a sí mismo. ¿Y tú? Eres el silencio que escucha. Y ahora, permítete sentir, los sonidos que te rodean, las texturas que tocan tu piel, los colores y formas que bailan ante tus ojos. No pienses en ellos. Vívelos. Esta es la puerta que se abre cuando abandonas la narrativa y te sumerges en el presente. Y quizás el método más sencillo sea este, detente, varias veces al día, y observa el espacio entre tus pensamientos. No intentes crearlo. Simplemente reconoce que ya existe, siempre ha estado ahí, esperándote. Descansa en esta inmensidad. Respira por esta abertura. Guarda silencio en este silencio. Porque este silencio no es un vacío, es lo que eres en tu esencia más pura. Lo que descubres cuando practicas esto no es un logro, sino un reconocimiento. La presencia no es algo que se deba lograr, es lo que ya es, debajo de todas las capas de historias, debajo de todas las voces que resuenan en la mente. Es el suelo firme bajo tus pies, el fundamento de toda experiencia. Y a medida que aprendes a vivir de ese suelo, la pregunta ¿quién habla en mi cabeza? Perder peso. Porque te das cuenta, la voz, sea quien sea o sea lo que sea, no es autora de tu existencia. Es solo una nota en la sinfonía de la conciencia, una ola en el océano de la percepción. ¿Y tú? Tú no eres la voz. Ni siquiera el oyente. Eres el acto mismo de escuchar. No es una cosa en el mundo, sino la apertura donde el mundo se revela. No es un yo separado que lucha por el significado, es el significado que se expresa en infinitas formas. No es un personaje en busca de un guión, sino la conciencia que da vida a todos los guiones. Ahora hemos llegado al final de esta exploración.
Comenzamos con una pregunta: ¿quién habla en mi cabeza? Y recorremos caminos que van desde la psicología al misticismo, desde la filosofía a la experiencia directa. Quizás hayamos descubierto que la respuesta más profunda no es una conclusión sino una invitación. Un llamado a dejar de identificarse con la voz y comenzar a reconocerse como la conciencia donde nacen todas las voces. Esto no es algo en lo que uno cree. Es algo que uno descubre. Algo que ya está aquí, ahora, debajo de las capas de condicionamiento, más allá de las historias que te han contado y las historias que te repites a ti mismo. El maestro Zen del siglo XIII, DGN, dijo claramente: estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es ser controlado por todas las cosas. Cuando ves a través de la ilusión del yo separado, descubres tu unidad con todo lo que existe. No como una idea abstracta, sino como una realidad viva y palpitante que respira en cada momento. Por eso te invito, escucha la voz en tu cabeza con oídos nuevos. No como un enemigo a silenciar, ni como una verdad a obedecer, sino como expresión de la infinita creatividad de la conciencia. Escúchalo con curiosidad, con compasión, con ligereza. Y luego escuche más allá de él, el silencio del que emerge y regresa. Porque es en este silencio, en este espacio entre pensamientos, donde puedes encontrar quién eres realmente. No es un personaje de una historia. Ni un eco en una habitación vacía. Pero la conciencia misma es ilimitada, intemporal, libre. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Recuerde, las verdades más profundas nunca se pueden decir. Solo se pueden vivir. Y esta experiencia está disponible para ti ahora mismo, en este mismo momento, si estás dispuesto a mirar más allá de la voz y encontrar el silencio que la respalda.